¿Cuál es tu historia de yo sobreviví? Sobreviví a una de las picaduras más dolorosas del mundo. Mi sueño de toda la vida era bucear en la Gran Barrera de Coral. El año pasado por fin tuve el tiempo y el dinero, así que me quedé en un barco a 60 kilómetros de Cairns. Fui en abril, al final de la temporada de medusas, y llevaba puesto un traje protector contra aguijones. Pero al terminar una inmersión, cuando subía por la escalera del barco, una ola empujó una medusa justo en mi cara, en el pequeño espacio entre la máscara y la capucha del traje. Apenas lo noté, solo como una picadura de abeja en la mejilla, pero mi instructor de buceo la vio, la reconoció y la apartó al agua. Según su descripción, era una Irukandji, una diminuta medusa de caja. De inmediato mi espalda comenzó a sentirse rígida y tensa, y en el transcurso de una hora se convirtió en la sensación de que los músculos de mi torso intentaban aplastarme. Al mismo tiempo me sentí muy enfermo, como imagino que debe ser una reacción alérgica, vomité y no podía caminar. Como estábamos tan lejos de la costa, la tripulación pensó en pedir un helicóptero desde tierra, pero decidieron que el barco era demasiado pequeño para el aterrizaje y tuvieron que regresar navegando, un viaje de 3 horas. Durante las primeras 2 horas solo pude retorcerme en la cama que encontraron para mí, con oxígeno e ibuprofeno para mantenerme a flote. Hasta que un equipo de paramédicos llegó en una lancha rápida y me administraron medicación intravenosa más fuerte. Terminé en el hospital durante 4 días, mientras verificaban si la presión arterial había subido lo suficiente como para dañar mi sistema circulatorio. El dolor desapareció a los 2 días y no quedaron secuelas. Curiosamente, la picadura es neurotóxica y me hizo olvidar gran parte de lo vivido una vez llegué al hospital. Tardé unos días en recordar cómo había sido la experiencia. También me dejó con una sensación de vulnerabilidad y mortalidad, y con una sensibilidad inusual hacia cosas triviales, como casi llorar porque la comida del hospital era horrible, cuando no había llorado en años. No estoy seguro si eso fue efecto directo del veneno o simplemente una consecuencia de haber estado en urgencias. Siguiente historia. Si te está gustando, suscríbete. Soy instructor de vuelo. Las primeras 500 horas de vuelo se conocen como la zona mortal. Sin embargo, muchos instructores son contratados directamente al salir de la escuela de vuelo, con apenas entre 190 y 250 horas, según la ruta que tomen. En mi caso, tenía quizá unas 200 horas en ese momento. Entré en una nube oscura que resultó ser una tormenta eléctrica. Una decisión completamente estúpida. En cuestión de segundos, el hielo comenzó a acumularse en las alas y en la hélice. Lo siguiente que recuerdo es que estaba cayendo del cielo. Unas alas con hielo ya no vuelan y mi hélice tampoco producía potencia. El indicador de actitud se había descalibrado, no tenía noción de la posición del avión y el coordinador de virajes marcaba más de la tasa estándar. El altímetro giraba a toda velocidad, como si perdiéramos unos 150 metros por segundo. Salimos de las nubes a unos 150 metros sobre el suelo, con el morro apuntando hacia abajo, y logré recuperar el control apenas a 30 metros de estrellarnos contra la tierra. En ese entonces entrenaba a estudiantes chinos, y después de ese incidente, quedaron aterrados de cualquier tipo de clima. Siguiente historia. Cuando tenía 6 años, mi mamá, mi hermano, nuestra vecina y su hijo hicimos un viaje a la playa. De regreso, íbamos por la autopista a unos 120 kilómetros por hora. Yo iba en el carro de mi vecina con su hijo, y mi mamá venía detrás en otro auto con mi hermano y un amigo suyo. Dato aparte, mi mamá y mi vecina tenían una relación, y mi madre ya había pedido el divorcio 6 meses antes de este accidente. En un momento, mi vecina se volteó para preguntarnos qué helado queríamos comprar en la próxima parada. Al mismo tiempo, 2 chicos de 16 años venían manejando borrachos por el carril contrario.
Perdieron el control, cruzaron el separador central y nos chocaron de frente a más de 160 kilómetros por hora. Nuestra camioneta dio vueltas y vueltas hasta quedar hecha un amasijo de metal. Mi madre lo vio todo desde el auto de atrás. Los dos chicos murieron en el acto. Mi vecina también murió. Su hijo sufrió fractura de cráneo, costillas rotas, brazos rotos, ambas piernas destrozadas, tuvo que usar silla de ruedas y llevar clavos en las piernas durante más de un año. Por lo que me contaron, mi madre detuvo el auto, corrió hacia mí y me sacó. Yo estaba inconsciente, cubierto de sangre de pies a cabeza. Ella pensó que yo había muerto. De repente desperté y empecé a llorar desesperado. Yo estaba bien. Había usado el cinturón porque quería que pensaran que era responsable. Como era tan pequeño y lo llevaba puesto, lo único que sufrí fue una fractura en el cráneo cerca del ojo. El 4 de agosto se cumplieron 20 años del accidente. Ese día, mi madre me mandó un mensaje de texto: hoy se cumplen 20 años desde que me fuiste devuelto. Siguiente historia. Hace poco más de 5 años sufrí lo que luego supe que era un aneurisma disecante de aorta. Me desperté un sábado a las 5 de la mañana, encima era mi fin de semana libre, con lo que parecía ser acidez estomacal. Aunque me molestó, volví a dormirme, pero una hora después me levanté con la misma sensación de ardor en el pecho. Me fui a sentar al sofá, esperando que al estar erguido el malestar desapareciera. Sin embargo, sentado allí empecé a sentirme débil y mareado, y decidí que probablemente no era solo acidez, así que me alisté y me subí al coche para conducir hacia el hospital, que quedaba a unos 30 minutos. A mitad de camino me sentí demasiado débil para seguir, así que me detuve y marqué al 911. De algún modo, había parado justo frente al cuartel de bomberos local, así que la ambulancia llegó en apenas 2 minutos. Mientras me revisaban, el conductor me preguntó si había alguien a quien llamar. Le dije que llamara a mi madre. Llegué al hospital alrededor de las 7:15 de la mañana. Las siguientes horas son un borrón en mi memoria porque iba y venía de la conciencia. Para mí parecieron menos de 20 minutos, pero luego supe que fue después del mediodía cuando al fin me dieron el diagnóstico. Lo último que recuerdo es el sonido del helicóptero encendiéndose mientras me subían para trasladarme al centro quirúrgico cardíaco más cercano. Más tarde me enteré de que nadie había logrado contactar a mis padres y, en realidad, fue el piloto quien llamó a mi madre. Le preguntó cuánto tardaría en llegar y, cuando ella dijo 3 horas, él solo respondió: «Oh. Sí, hasta el día de hoy no me deja olvidar eso». Lo siguiente fue despertar en una habitación de hospital. Para mí no era extraño, al fin y al cabo, ese era el destino al que me llevaban. Recuerdo haberme preguntado qué día era. Sabía que había entrado un sábado y que había pasado tiempo, pero no estaba seguro si era lunes o martes. Incluso intentaba calcular mentalmente cuándo podría volver al trabajo. Noté que en la pizarra blanca del cuarto había dibujado un pastel de cumpleaños, y pensé que debía pertenecer al paciente anterior. Poco después entró mi madre y me explicó lo que había ocurrido. Resulta que casi muero y había pasado las últimas 6 semanas en coma. A mi familia le dijeron que tenía menos del 5% de probabilidades de sobrevivir, aunque más tarde el cirujano me confesó que en realidad era más cercano al 2%. También descubrí que tuve mucha suerte con el momento en que ocurrió. El cirujano que me operó era un veterano con más de 30 años de experiencia en cirugía cardíaca y jefe del área en el hospital al que me trasladaron. Justo estaba de turno ese fin de semana. Él mismo me dijo que había sido la disección más grave que había visto en toda su carrera. Y el pastel de cumpleaños en la pizarra, en realidad desperté el día de mi cumpleaños número 32. Así que, sí, feliz cumpleaños para mí, supongo. Siguiente historia.
Esto nos pasó a mi esposa y a mí hace 2 semanas. Íbamos en mi motocicleta, con cascos puestos, detenidos con la direccional encendida y haciendo señales con la mano para girar a la izquierda hacia nuestro vecindario. Llevábamos unos 10 segundos esperando cuando una camioneta, el conductor iba testeando, nos embistió a unos 90 kilómetros por hora. Pasamos una semana en el hospital y otra en rehabilitación. Ahora yo dependo de un andador y mi esposa está en silla de ruedas y lo estará por un buen tiempo. Es increíble pensar cómo logramos sobrevivir. Estamos muy agradecidos de seguir aquí. Por fin estamos en casa, aunque nos espera un camino largo. Por suerte, yo trabajo desde casa. Siguiente historia. Cuando tenía 2 años, casi 3, mis padres estaban en una boda y mi prima, de 15, nos estaba cuidando. No sé si mis padres lo habían aprobado o no, pero estábamos jugando a saltar desde el alféizar de la ventana hacia un colchón que habían puesto en el suelo de mi habitación. Vivíamos en una casa de 2 pisos y las ventanas estaban abiertas. La pequeña yo, en mi infinita sabiduría, di un paso atrás demasiado grande y, como era lo bastante pequeña para pasar entera por la ventana, me caí desde el 2.º piso y aterricé de cabeza sobre el concreto. Mi prima preguntó a mis hermanos dónde estaba, y mi hermana, que tenía 4 años, le respondió que me había caído por la ventana. Al principio, mi prima no le creyó, pero después de insistir un poco miró por la ventana y me vio inconsciente en el suelo. Sorprendentemente, no sufrí lesiones graves. Tuve una conmoción cerebral por la caída y, aparentemente, al aterrizar lo hice directamente sobre mi ojo izquierdo, así que quedé con un moretón enorme que se veía bastante rudo. El único efecto permanente de esa caída es que ahora mi cráneo está un poco torcido, por lo que mis ojos no están completamente nivelados. No es tan evidente en la vida diaria, pero sí se nota mucho cuando me miro en el espejo. Siguiente historia. Sufrí una convulsión completa causada por un tumor cerebral desconocido mientras manejaba por una carretera de montaña después de un día de snowboard. Hubo tantos momentos en los que debería haber muerto que simplemente decir sobreviví no alcanza. Así que lo resumiré así. Tuve una convulsión mientras conducía por una carretera nevada de montaña. A causa de la convulsión, mis pies se soltaron de los pedales y, como estaba manejando un carro con transmisión manual, el auto se trabó conmigo en lugar de salirse disparado por el costado del precipicio. Los 2 autos que venían detrás resultaron estar ocupados por una enfermera de trauma y un médico detrás de ella. Ambos lograron estabilizarme y después jugarían un papel fundamental en salvarme. En mi estado de confusión me negué a subir a la ambulancia que había llegado. Curiosamente, esa decisión fue clave, porque la ambulancia me habría llevado de regreso montaña arriba al hospital más cercano, especializado en lesiones de esquí y no en neurología. Los profesionales médicos mencionados le indicaron a mi novia que me llevara cuesta abajo a un hospital universitario reconocido precisamente por su área de neurología. Aunque la sala de emergencias estaba llena de gente con lesiones de montaña, me pasaron directamente al área de atención porque, mientras trataba de llenar el papeleo, no paraba de coquetear con la enfermera de admisión. Tuve otra convulsión estando ya en el hospital, pero como ya estaba admitido en emergencias pudieron perforarme el cráneo para aliviar la presión y llevarme de inmediato a una cirugía cerebral de urgencia. Sobreviví a un tumor cerebral que mata al 90% de las personas que lo padecen, porque nunca llegan a enterarse de que lo tienen. No da complicaciones en la vida diaria hasta que crece lo suficiente como para bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Siguiente historia. Me enfermé el día de Navidad. Dormí 2 días seguidos, luego estuve despierto 2 más, hasta que fui a emergencias. Dijeron que era deshidratación e hipertermia, golpe de calor, y me mandaron de regreso a casa. El 30 de diciembre volví a sentirme mal.
Mi hermano me estaba cuidando cuando me desplomé en la víspera de Año Nuevo, pálido como una sábana. Tuvimos que manejar 2 horas para llegar al hospital más cercano, no había ambulancia, pero al llegar a la ciudad tuvimos escolta policial porque mi padre llamó a los patrulleros estatales para que no nos detuvieran. Desperté 2 semanas después de lo que llamaron un coma corto porque había reaccionado a los medicamentos que me dieron. Yo tenía 7 años, 2001/2002. Durante la cirugía mi temperatura llegó a 46 grados Celsius. También descubrieron que tenía un trastorno de coagulación. Por suerte, el anestesiólogo me reconoció de una operación de 5 meses antes y me intubó, ya que padezco apnea del sueño, mi garganta colapsa cuando duermo. A mi madre le dijeron que, si la cirugía se hubiera retrasado siquiera 1 hora más, habría muerto. No sé el momento exacto en que me desplomé, solo que mi padre y algunos de mis hermanos acababan de salir para ayudar a preparar una fiesta de Año Nuevo, probablemente entre las 2 y las 3 de la tarde. Llegamos a emergencias entre las 4:30 y las 6. La cirugía terminó a las 11:30 de la noche, así lo decía la factura médica. Lo que recuerdo son muchos pasillos, una ecografía para averiguar qué pasaba, y 3 salas de examen antes de llegar al quirófano. Mi madre dice que todo eso duró entre 2 y 3 horas. Tuvieron que llamar al cirujano de urgencia. Al despertar me enteré de que había sido el 5º niño esa semana con apendicitis reventada. Y que, cuando me ingresaron en emergencias, había ocurrido un choque múltiple de 7 autos y todos esos heridos estaban en el mismo hospital. Uno de los pacientes tenía quemaduras de 3er grado por todo el cuerpo. Cuando me vio dijo, atiéndanlo a él primero, porque está sufriendo más dolor. Ese hombre murió después. Siguiente historia. Durante el último día de mis vacaciones de Navidad en el último año de secundaria, siendo el típico chico enganchado a los videojuegos, me quedé despierto toda la noche. 1 hora después mi madre me despertó diciéndome que la llevara al trabajo, todavía no tenía coche propio, y que así aprovechara para hacer mis cosas de la escuela, como cortarme el cabello, comprar ropa nueva, etc. Pasé el día bien, hice mis pendientes y la pasé agradable con mi hermana. Luego fuimos a ver a un amigo en su trabajo, ya que quedaba de camino. Estuvimos unas horas ahí, llevé a mi hermana a casa y volví a salir. Entonces mi mejor amigo me llamó para que nos conectáramos en línea, eran como las 5 de la tarde, así que regresé a casa. 5 minutos después, lo único que sentí fue una sacudida repentina, como cuando pasas muy rápido sobre un reductor de velocidad. Resulta que me había quedado dormido al volante, me salí de la carretera y choqué contra un árbol, destrozando el lado del pasajero del coche. Cuando logré salir y caer al suelo supe enseguida que me había roto la pierna. No sé si estaba en shock, porque sentía dolor pero me mantenía bastante tranquilo, nunca me desesperé, incluso hasta hoy. Por suerte, detrás de mí venía una enfermera fuera de servicio y un oficial que me ayudaron a pedir a emergencias y llamaron a mi madre. Terminaron trasladándome en helicóptero a Atlanta para una cirugía de urgencia, que no se realizó hasta las 11 de la noche. Así que sí, que te giren y rueden sobre tu pierna rota para prepararte para la operación no es nada agradable. Cuando volví a casa y me recuperé, con el tiempo me cayó la ficha, sobreviví. Terminé haciendo fisioterapia y pude caminar para mi graduación. Aunque ahora tengo una cojera permanente y algunos dedos dañados, soy perfectamente capaz de hacer casi todo. Siguiente historia. En febrero de 2010 me enfermé con lo que pensé que era una intoxicación alimentaria y me sentí fatal durante 3 días, empezó un lunes, después de haber comido comida china la noche anterior. El jueves fui a la escuela sintiéndome un poco mejor, pero con una sed inusual. A mediodía volví a sentirme mal y mi madre fue a recogerme. El viernes todo empeoró, vomitaba constantemente y no podía retener nada, ni comida ni líquidos.
El sábado seguía igual, pero ya había perdido muchísimo peso, tanto grasa como masa muscular. Mi padre decidió llevarme a un centro de atención urgente cerca de casa, me hicieron análisis de sangre y me dijeron que tenía mononucleosis y que estaba exagerando. Mi madre no durmió esa noche, sabía que algo no estaba bien porque yo nunca me enfermaba. Entonces mis padres decidieron llevarme a emergencias para que me pusieran líquidos por vía intravenosa, ya que estaba gravemente deshidratado. Cuando fueron a despertarme entre las 6 y 6:30 de la mañana, me encontraron en coma. Llegaron los paramédicos, y una de las pruebas estándar es medir el azúcar en sangre. Su medidor marcó error, así que pensaron que estaba roto. En el hospital hicieron la misma prueba con su equipo y también dio error. Me sacaron sangre y la mandaron al laboratorio, mi nivel de azúcar estaba en 1850. Para quienes no saben de niveles de glucosa, lo normal es entre 70 y 130, después de comer puede subir a 131, 160. Y cualquier cosa por encima de eso es hiperglucemia y señal de diabetes. En la mayoría de los casos, si llegas a 500 o más, mueres. Yo estuve en coma 4 días, 3 de ellos con soporte vital. Los médicos inicialmente le dijeron a mi familia que se prepararan para un funeral. Cuando empecé a mostrar signos de recuperación, les advirtieron que lo más probable era que, si despertaba, tendría un daño cerebral severo de por vida. Cuando desperté, para mí había pasado solo una noche. Recuerdo al médico alumbrándome con una linterna en los ojos y preguntándome qué día era. Yo respondí, es domingo, y quítame esa maldita luz de la cara. El doctor me contestó, no, es miércoles. Yo dije, qué tontería. Sorpresa, realmente era miércoles. Mi padre estaba ahí y me dijo que se alegraba de que mi sentido del humor siguiera intacto. Poco después me diagnosticaron diabetes tipo 2 y me explicaron que había entrado en coma diabético mientras pasaba por una cetoacidosis diabética. Pasé de parecerme a Chris Hemsworth sin camisa, pesando 106 kilos, a verme como un sobreviviente del Holocausto, con apenas 70 kilos. Fue algo aterrador. Pero hoy, casi 10 años después, tengo 28, estoy sano y casado con mi mejor amiga. Ella también tendrá su propia historia pronto, venció un osteosarcoma en etapa 4. Siguiente historia. En 2012 iba conduciendo con un amigo para ir a comer algo. Estábamos detenidos en un semáforo, éramos el primer coche, y recuerdo que miré por la ventana lateral cuando de repente escuché a mi amigo gritar. Alcancé a girar la cabeza justo a tiempo para ver cómo un camión grúa se nos venía de frente. Resulta que el conductor no estaba prestando atención en el otro extremo del cruce, que quedaba al final de una pendiente, así que venía a buena velocidad. No había huellas de frenado. El camión empujó mi coche contra otros 3 autos y una motoneta antes de terminar encima de mi carro, con una de las ruedas atravesando el techo hasta la consola central. Apenas rozó el espacio donde estaban nuestras cabezas. La mayoría de los involucrados salió con heridas leves. Mi amigo solo necesitó algunos puntos y tenía el cuerpo lleno de moretones. El hombre de la motoneta perdió varios dedos y lo llevaron al hospital por lesiones internas. A mí me trasladaron con costillas rotas, un pulmón colapsado y una lesión en el plexo braquial del brazo. Básicamente los nervios dejaron de funcionar, así que no podía mover bien el hombro ni el brazo por casi un año. Hasta hoy sigo odiando a los camiones. Siguiente historia. En 8º grado me caí desde una escalera de escenario a una altura de unos 14 metros. Estaba en el equipo técnico de la escuela y era la primera vez que subíamos a las pasarelas que quedaban a unos 18 metros sobre el escenario. Fui el primero en bajar y, en lugar de sujetar cada peldaño con las manos, me deslicé sosteniéndome de los rieles laterales.
Supongo que las manos se me resbalaron y lo siguiente que supe fue que estaba cayendo. Tuve tiempo de mirar hacia abajo, luego hacia arriba, y en ese momento impacté. Por suerte, primero caí sobre un gran conducto de aire de chapa metálica que estaba a unos 3,5 metros del suelo de concreto. Lo aplasté, pero me sirvió como un enorme cojín colapsando debajo de mí. Después reboté de ahí y aterricé en la estructura de hierro que sostenía los contrapesos de las cortinas. También la doblé. Terminé con costillas rotas, un pulmón colapsado, dolor insoportable, un brazo roto y la nariz fracturada. Lo primero que hice cuando pude recuperar el aliento fue mover los dedos de los pies. Funcionaban, y pensé, voy a estar bien. Los paramédicos llegaron rápido, y ellos fueron los que más miedo me dieron. Dijeron que estaba entrando en shock, asumieron que tenía lesiones graves, y me llevaron al hospital lo más rápido posible. Pasé 3 o 4 días hospitalizado para asegurarse de que no tuviera daños internos, y luego una semana en casa. Estuve adolorido por todas partes durante un buen tiempo, pero no tuve secuelas y regresé a la escuela la semana siguiente. Me apodaron el paracaidista. De eso ya pasaron décadas, y aún hoy agradezco haber sobrevivido a esa caída. Me considero afortunado de no haberme roto la espalda o algo peor. No doy por sentado ningún amanecer. Incluso el peor día sigue siendo un regalo cuando alguna vez pensaste que ibas a morir. Esa es, en realidad, la mejor parte de todo. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, y cuando me irrito o me deprimo por algo, recuerdo lo bendecido y afortunado que soy. La vida puede apestar, pero también puede ser increíble. Muchas veces, al mismo tiempo. Siguiente historia. Un día salí de la escuela a las 4 de la tarde para ir a trabajar y, al doblar hacia la carretera que me llevaba al trabajo, me quedé dormido al volante. Lo que me despertó fue la llanta saliéndose del asfalto, bueno, el carro entero. Sentí un golpe y eso me hizo abrir los ojos. En ese instante vi que el coche iba directo hacia una entrada de concreto. Lo golpeé de frente y el impacto lanzó mi auto por los aires. Todo ocurrió en unos 4 segundos, aunque a mí me pareció eterno. Al caer, el coche empezó a dar vueltas y no paró hasta chocar contra una boca de incendios, que curiosamente no se rompió. Un hombre alcanzó a ver mi auto volar y salió corriendo a ayudarme. El carro quedó parado sobre sus ruedas y yo estaba en shock. Se sentía como un sueño. El hombre se acercó a la ventana y me preguntó si estaba bien. Yo solté el volante y le pedí que esperara un momento. Miré alrededor y noté que las ventilas echaban humo, así que apagué el carro y lancé las llaves. Luego toqué un pedazo roto de la ventana, se desmoronó, y fue ahí cuando realmente me cayó la realidad, había tenido un accidente. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. El hombre rodeó el auto y me dijo que saliera por el lado del pasajero. Empecé a arrastrarme y, en medio del vidrio roto, vi mi celular encendido. Lo recogí, lo limpié y seguí hasta salir. En cuanto estuve afuera, abracé al hombre de inmediato. Él me tranquilizaba repitiendo que estaba vivo. Lo más irónico de todo es que el accidente ocurrió justo al lado de mi trabajo. Cuando comprobó que estaba bien, entré al gimnasio, trabajo en un gimnasio, y les conté a mis jefes lo que había pasado. Me dejaron libre ese día. Cuando la adrenalina se fue, empecé a sentir el dolor y el vidrio incrustado en mi cuerpo. También noté sangre en mis brazos. No sé cómo pasó, pero ahí estaba. Mi familia llegó y fui al hospital. Los médicos me dijeron que estaba bien y me mandaron de vuelta a casa. Para ser honesto, no sé cómo sobreviví. Me dijeron que el coche dio 3 vueltas de campana. Y yo salí caminando, con vidrio en el ojo, en los brazos y en la rodilla, nada más. Siguiente historia.
Una de mis exnovias tenía un ex con problemas mentales que no podía aceptar que ella hubiera seguido adelante y empezado a salir con otros hombres. Una noche decidió conducir casi 1000 kilómetros, robando gasolina de las estaciones en el camino, con la intención de matarnos. Venía completamente drogado con anfetaminas. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Estábamos en el apartamento preparándonos para dormir cuando él llegó al edificio, tomó un hacha de incendios y comenzó a destrozar la puerta. La rompió ridículamente rápido, y de pronto estaba ahí parado en el pasillo, con espuma en la boca, sosteniendo el hacha en sus manos. Empujé a la chica hacia la salida de incendios, pero él ya se había interpuesto entre nosotros. Ella logró escapar, pero yo no podía pasar. El pasillo era demasiado estrecho y el tipo era enorme. No tenía nada con que defenderme, así que corrí hacia el otro extremo del apartamento y salté por la ventana. 4º piso. Sobreviví por 2 razones. Primero, en la caída, uno de mis pies golpeó la baranda del balcón de otro apartamento, lo que hizo que mi cuerpo girara y no cayera de pie. Segundo, por una coincidencia milagrosa, al día siguiente iban a empezar renovaciones en la acera, y justo habían dejado un gran montón de arena frente al edificio. Aterricé sobre ese montón de arena. El tipo decidió ir tras la chica, pero ella tuvo tiempo suficiente para llegar a su auto y escapar. Yo terminé con un hombro dislocado y la rodilla torcida, pero logré arrastrarme hasta un taxi que estaba parado cerca y el conductor me ayudó. Siguiente historia. De niño solía trepar árboles. No importaba si eran altos, delgados, con viento fuerte o con un sol abrasador, lo hacía en invierno y en verano. Mis abuelos compraron una casa cerca de un bosque y eran dueños de una parte de él. Allí encontré el árbol más grande que pude encontrar, gran error. Llevé a mi tía conmigo, por si acaso me pasaba algo. Y gracias a Dios lo hice. Empecé a trepar y, más o menos a la mitad, noté que el árbol estaba infestado de hormigas. Miles de ellas. Resulta que había un enorme hormiguero junto al tronco. Pensé, no estarán cerca de la cima, allí no hay nada, así que seguí trepando, 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 hasta que una hormiga me mordió. Reaccioné de más y caí por todo el árbol como una bola de pinball. La primera rama que golpeé me dejó inconsciente, mi primera vez desmayado, y, en mi caída, terminé en el suelo con un golpe seco. Caí de cuello. Como estaba inconsciente, mi tía pensó que me había roto el cuello. Pero me levanté con dolor, cojeando, y subí la colina de regreso a la casa de mis abuelos, para luego echarme una gran siesta. Probablemente tuve una conmoción, no debería haber hecho eso. Y aunque pueda parecer que lo peligroso fue golpear tantas ramas, lo realmente mortal fue otra cosa, la mitad del árbol no tenía ramas. Si hubiera caído por ese lado, seguramente habría muerto en el impacto. Siguiente historia. Cuando tenía 7 años, un perro enorme me arrancó parte de la cara de una mordida. Era un día de verano, sin clases y con todo el tiempo del mundo. Yo y un amigo fuimos a visitar a un tercero. Todos vivíamos en la misma calle, ellos dos eran vecinos de enfrente y yo vivía 3 casas más abajo. El chico, llamémoslo David, era 1 o 2 años mayor que yo, y por eso podía quedarse solo en casa todo el verano, haciendo lo que quisiera. Era un pueblo pequeño en Europa del Este, y si hacía algo indebido, todos se enteraban en una hora, las ancianas lo veían todo. David tenía un perro. Nunca había sido agresivo con nosotros, aunque más tarde me enteré de que yo era la 6ª persona del pueblo a la que mordía. De hecho, mi madre había ayudado a una de las víctimas en la tiendita que ella acababa de abrir. Aquel hombre llegó cubierto de sangre, con mordidas por los brazos. Ese día estábamos en el patio de David.
Él entró un momento a buscar algo para mostrarnos, mientras nosotros nos quedamos afuera acariciando al perro y charlando. Desde aquí los recuerdos se vuelven borrosos. No recuerdo el momento exacto del ataque, solo imágenes, mis piernas en el aire por la fuerza con que el perro me arrastraba, todo era movimiento borroso y sangre. Después vi a David luchando por cerrar la puerta de un cobertizo para encerrar al perro, que estaba tan furioso que intentaba romperla para salir. De pronto estaba dentro de la casa, subiendo las escaleras, dejando un rastro de sangre detrás de mí. Le dije a David que nos meteríamos en problemas por eso, pero no parecía importarle. Pregunté por Tom, nuestro otro amigo, y me dijo que había salido corriendo a pedir ayuda. Luego recuerdo estar en el portón, en el jardín. La madre de Tom me miraba con las manos en la boca y los ojos llenos de horror. Fue entonces cuando entendí que el problema era grave. Sentía como la sangre corría por el lado derecho de mi cara. Puse los dedos allí, pero no había nada. En lugar de piel, mi mano se hundía en un vacío dentro de mi cráneo, hasta que la madre de Tom me gritó que no lo tocara. Después estaba tendido en el suelo del jardín de Tom, mirando el rostro de mi madre. Nunca olvidaré su expresión. Llegó la ambulancia. Yo estaba preocupado porque me cortaron la camiseta para poder atenderme, era mi favorita. No podían hacer mucho, temían que no sobreviviera el traslado al hospital. Nuestro pueblo estaba a medio camino entre la capital y otra ciudad importante, ambas a más de una hora en coche. Así que llamaron a un helicóptero desde la capital. Me llevaron en la ambulancia hasta el campo de fútbol, donde aterrizó el helicóptero. Despegamos, alcancé a ver el bosque desde arriba, y después me quedé dormido por la anestesia. La única vez en mi vida que subí a un avión fue en un helicóptero médico. Desperté unos días después. Mi madre estaba allí. Todo dolía, aunque mi cara se sentía entumecida. Era la fiesta nacional de mi país, así que desde la cama del hospital veía los fuegos artificiales. Lo que había pasado fue que el perro, sin motivo, me atacó arrancándome una gran parte de la cara, hueso incluido. También alcanzó la parte inferior de la cuenca del ojo, unos milímetros más arriba y habría perdido el ojo. A lo largo de los años tuve varias cirugías. Me reemplazaron el hueso por una pieza de metal, luego me la quitaron y pusieron una de plástico, que todavía tengo. Mi espalda, brazo derecho y cuello quedaron llenos de cicatrices, tengo calvas en la cabeza, la nariz torcida y la cara marcada, pero aprendí a aceptar cómo me veo. Incluso salí en las noticias locales, donde entrevistaron al dueño del perro, el padre de David, y él dijo que yo lo había estado ahorcando y por eso me atacó. Una mentira, él ni siquiera estaba en casa, ¿cómo iba a saberlo? Tom lo vio todo y fue un ataque sin provocación. El perro fue sacrificado y mis padres demandaron a los de David para que pagaran al menos los gastos médicos. Solo he visto a David una vez desde entonces, me dijo que no le permitían hablarme.